Autobiografía de un yogui, capítulo 37, voy a América. Hoy, de nuevo, filmando desde nuestro querido ashram y de fondo van a ver la primera construcción que hacemos, que es un domo. América. Sin duda, esta gente son americanas. Este era mi pensamiento mientras pasaba ante mi visión interior un panorama de rostros occidentales. Sumergido en meditación, estaba sentado detrás de unas polvorientas cajas en el almacén de la escuela de Ranchi. Un retiro privado era difícil de encontrar en aquellos atareados años de organización en medio de los nuevos educandos. La visión continuaba. Una vasta multitud que me miraba con insistencia pasaba como una nube de actores por el escenario de mi conciencia. La puerta del almacén se abrió. Como de costumbre, uno de los chiquillos había descubierto mi lugar de retiro. «Ven acá, Bimal», le dije con cierta alegría. «Tengo noticias para ti. El Señor me llama a América». «¿América?». El muchacho articuló aquellas palabras como si yo le hubiera dicho a la luna. «Sí, salgo para descubrir América, como Cristóbal Colón». Él pensó que había descubierto la India. Seguramente existe un eslabón kármico entre estas dos tierras. Bimal echó a correr. Pronto, la escuela entera fue informada por el periódico de 2 piernas. Reuní a todo el asombrado equipo docente y dejé la escuela en sus manos. Yo sé que ustedes conservarán siempre en alto los ideales de la Giri Mahasaya con respecto a la educación yoga, les dije. Les escribiré con frecuencia y, si Dios quiere, regresaré algún día. Las lágrimas asomaban a mis ojos cuando dirigí una última mirada a los niños y a los soleados terrenos de Ranchi. Sabía que una época definida de mi vida acababa de cerrarse. A partir de entonces viviría en tierras lejanas. Pocas horas después de mi visión, tomé el tren para Calcuta. Al día siguiente recibí una invitación para participar como delegado de la India en el Congreso Internacional de Religiosos Liberales en América. Ese año su reunión se celebraría en Boston, bajo los auspicios de la Asociación Unitaria Americana. Con la cabeza convertida en un verdadero remolino, busqué a Sri Yukteswar Serampore. «Guruji, acabo de ser invitado a un congreso de religiones en América. ¿Debo ir?» «Tienes abiertas todas las puertas», dijo con sencillez mi maestro. «Debe ser ahora o nunca». «Pero, señor», dije yo desalentado, «¿qué sé yo de oratoria? Raras veces he dado conferencias y nunca en inglés». «Inglés o no inglés, tus palabras sobre el yoga serán oídas en Occidente». Me reí. «Bueno, querido Guruji, creo difícil que los americanos vayan a aprender bengalí. Le ruego que me bendiga y me ayude a saltar la difícil barrera del idioma inglés». Cuando le comuniqué a mi padre estos planes, quedó completamente desconcertado. Para él, América era un lugar terriblemente remoto y temía no volver a verme. «¿Cómo vas a ir?», me preguntó con seriedad. «¿Quién va a financiar tu viaje?». Como él había siempre sufragado cariñosamente todos los gastos de mi educación y manutención, sin duda creyó que con su pregunta podría dar a mis proyectos un alto en seco. «El Señor me financiará, con certeza». Cuando formulé esta réplica, pensé en una respuesta similar que había dado hacía mucho tiempo a mi hermano Ananta en Agra. Sin mucha malicia agregué luego: «Padre, quizás Dios ponga en tu mente el deseo de ayudarme». «No, jamás», contestó.
contemplándome con tristeza. Por eso, cuando al día siguiente mi padre me dio un cheque por una gran cantidad, me sorprendí sobremanera. «Te doy este dinero», me dijo, «no en mi condición de padre, sino como el fiel discípulo de la Jiri Mahasaya. Marcha, pues, a las lejanas tierras de Occidente y difunde allí las liberadoras enseñanzas del Kriya Yoga». Me conmoví hondamente al ver el espíritu desinteresado con el que mi padre había sido capaz de renunciar con prontitud a sus deseos personales. La justa comprensión la obtuvo la noche anterior, después de haberme dado su negativa. Convencido de que no era el afán de viajar al extranjero lo que motivaba mi plan. «Quizás no nos volvamos a ver más en esta vida», me dijo mi padre con tristeza. En aquel entonces contaba con 67 años de edad. Una convicción intuitiva me hizo decir: «Es seguro que el Señor nos volverá a juntar una vez más». Mientras llevaba a cabo los preparativos para abandonar a mi maestro y mi tierra natal con rumbo a las desconocidas costas de América, no dejaba de sentir cierta inquietud. Había escuchado relatos acerca de la atmósfera materialista de Occidente, tan diferente del ambiente espiritual de la India, saturada con el aura secular de los santos. Un instructor oriental que desafíe los aires occidentales, pensaba, debe resistir pruebas más duras que los peores fríos del Himalaya. Una mañana, temprano, principié a orar con la firme determinación de seguir orando, incluso morir en la oración hasta que oyera la voz de Dios. Yo quería sus bendiciones y la certeza de que no me perdería en las nieblas del utilitarismo moderno. Ya me había hecho el propósito de ir a América, pero todavía era más poderosa mi resolución de escuchar el solaz del permiso divino. Oré y oré, conteniendo mis sollozos. No obtuve respuesta. Mi silenciosa petición fue creciendo y creciendo, hasta que, al mediodía, ya había alcanzado su cenit. Mi cabeza no podía resistir más tiempo la presión de mi agonía. Sentí que si volvía a clamar, profundizando la intensidad de mi angustia interior, mi cerebro estallaría. En ese instante, alguien llamó a la puerta, en mi casa de Garpar Row. Al abrir la puerta, entró un joven vestido con la escasa indumentaria usada por quienes siguen las prácticas de la renunciación. Debe ser Babaji, pensé yo, deslumbrado, pues el hombre que estaba ante mí tenía la apariencia de la Jiri Mahasaya en su juventud. Él contestó a mi pensamiento. Sí, soy Babaji. Hablaba melodiosamente en hindi. Nuestro Padre Celestial ha escuchado tu oración y Él me envía para que te diga: sigue el mandato de tu gurú y ve a América. No temas, estás protegido. Después de una vibrante pausa, Babaji me dirigió otra vez la palabra. Tú eres a quien he elegido para difundir el mensaje del Kriya Yoga en Occidente. Hace mucho tiempo conversé con tu gurú, Yukteswar, en una Kumbh Mela. En aquella ocasión le dije que iba a enviarte a ti para que te preparara. Yo no podía articular palabra, casi ahogado por una reverente devoción ante su presencia y profundamente conmovido de oír de sus propios labios que había sido él quien me guiara hacia Sri Yukteswar. Me prosterné a los pies del inmortal gurú. Con suma gentileza hizo que me levantara del suelo, diciéndome muchas cosas acerca de mi vida. Me dio a continuación ciertas instrucciones personales y expresó algunas profecías secretas. Finalmente, me dijo con solemnidad: Kriya Yoga
la técnica científica de realización para conocer a Dios terminará por difundirse en todos los países, ayudando a unir a las naciones por medio de la trascendental percepción personal que el hombre obtendrá del Padre Infinito. Dirigiéndome una mirada de majestuoso poder, el Maestro electrizó mi ser con un atisbo de su conciencia cósmica. Si iluminasen súbitamente el horizonte miles de soles resplandecientes, y sus rayos, al inundar la tierra, creasen un fulgor sin precedente, quizá pudiera entonces concebirse siquiera la majestad y gloria de aquel sagrado ser. Poco después se encaminó hacia la puerta. «No trates de seguirme», me dijo. «No podrás hacerlo». «Te lo ruego, Babaji, no te marches», imploré repetidamente. «Llévame contigo». «Ahora no», respondió él. «En otra ocasión». Abrumado por la emoción, hice caso omiso de su advertencia, y cuando trataba de seguirle, mis pies no obedecieron. Parecían estar firmemente clavados en el suelo. Desde la puerta, Babaji me lanzó una última mirada de afecto. Levantó su mano en señal de bendición y se alejó. Mis ojos le siguieron fijamente con añoranza. Después de algunos minutos, mis pies quedaron en libertad. Me senté, sumiéndome en meditación y agradeciendo una y otra vez a Dios, no solamente por haber respondido a mis oraciones, sino por haberme bendecido con tal encuentro con Babaji. Todo mi cuerpo parecía estar santificado por el contacto con el antiguo pero siempre joven maestro. Por largo tiempo había deseado encontrarme un día en su presencia. Hasta ahora a nadie le había contado mi encuentro con Babaji, considerándola como las más sagradas de mis experiencias humanas. La había conservado oculta en mi corazón. Pero me ha venido el pensamiento de que los lectores de esta autobiografía estarían más inclinados a creer en la realidad del solitario Babaji y en su interés por los asuntos del mundo, si yo narraba que lo había visto con mis propios ojos. He ayudado a un artista a realizar un dibujo del gran yogi crístico de la India moderna, buscando el mayor parecido. El dibujo aparece en este libro. La víspera de mi partida hacia Estados Unidos, me halló en la santa presencia de Sri Yukteswar. Olvida que has nacido hindú y tampoco adoptes todas las costumbres de los americanos. Toma lo mejor de ambos, me dijo mi maestro con su serena y sabia manera. Sé tú mismo, tu verdadero ser, un hijo de Dios. Busca e incorpora a tu ser las mejores cualidades de todos tus hermanos, diseminados por toda la tierra en las diversas razas. Luego me bendijo. Todos aquellos que vengan a ti con fe, buscando a Dios, serán ayudados. Cuando tú los mires, la corriente espiritual que emana de tus ojos penetrará en sus cerebros y cambiará sus hábitos materiales, haciéndolos más conscientes de Dios. Finalmente, añadió sonriendo, tienes mucha facilidad para atraer almas sinceras. A donde quieras que vayas, aún en los lugares más desiertos, encontrarás amigos. Todas sus bendiciones han sido ampliamente demostradas. Vine solo a América, en donde no contaba con ningún amigo, pero allí los encontré a millares, listos para recibir las imperecederas enseñanzas espirituales. Partí de la India en agosto de 1920, a bordo del vapor The City of Sparta, el primer barco de pasajeros que salía para América después de la Primera Guerra Mundial. Pude conseguir que se me registrara como pasajero después de haber vencido, a veces de manera milagrosa,
un sinnúmero de dificultades, sobre todo las relativas a la obtención de un pasaporte. Durante el viaje por mar, que duraría 2 meses, un compañero de viaje supo que yo era delegado hindú al Congreso de Boston. Swami Yogananda me dijo, con el primero de los innúmeros acentos peculiares con que escucharía mi nombre en labios americanos. Por favor, ¿no querría usted dirigir la palabra a sus compañeros de viaje el próximo jueves por la noche? Creo que todos saldremos grandemente beneficiados si usted nos habla sobre la batalla de la vida y cómo pelearla. Pero, ¡ay! Era yo quien tenía que pelear la batalla de mi propia vida. Según descubrí el miércoles, mientras luchaba con desesperación por organizar mis ideas en torno a una conferencia en inglés. Finalmente, renuncié a hacer preparación alguna. Cual un potro salvaje a la vista de una montura, mis pensamientos rehusaban toda cooperación con las reglas de la gramática inglesa. Sin embargo, confiando totalmente en las seguridades que mi maestro me diera antes de partir, me presenté el jueves ante mi auditorio en el Salón del Vapor. Mas no fluyó elocuencia alguna a mis labios. Permanecí mudo, de pie ante la audiencia. Luego de una competición de resistencia que duró 10 minutos, el público, comprendiendo mi problema, comenzó a reír. La situación en aquellos momentos no tenía nada de gracioso para mí. Indignado, dirigí una silenciosa oración a mi maestro. Tú puedes hacerlo. Habla. Su voz resonó instantáneamente en mi conciencia. Mis pensamientos asumieron de inmediato una relación amistosa con la lengua inglesa. 45 minutos después, la concurrencia estaba atenta todavía. Mi plática me atrajo numerosas invitaciones para dar conferencias más tarde ante diferentes organizaciones americanas. Nunca pude recordar después una sola palabra de lo que había dicho. Investigando discretamente entre los pasajeros, estos me manifestaron. Usted ha ofrecido una conferencia inspirada en un correcto y conmovedor inglés. Al escuchar estas deliciosas noticias, humildemente di gracias a mi gurú por su oportuna ayuda, comprendiendo una vez más que él estaba siempre conmigo, derribando todas las barreras del tiempo y del espacio. De vez en cuando, durante el resto del viaje, experimenté cierta aprehensión con respecto a la severa prueba que afrontaría cuando pronunciara la conferencia en inglés en el Congreso de Boston. Señor, recé, permite que mi única inspiración seas tú. The City of Sparta atracó cerca de Boston a fines de septiembre. El 6 de octubre de 1920 pronuncié ante aquel congreso mi primer discurso en América. Este fue bien recibido y yo suspiré aliviado. El magnánimo secretario de la Asociación Unitaria Americana escribió el siguiente comentario en un informe público del Congreso. Swami Yogananda, delegado del Brahmacharya Ashram de Ranchi, trajo los saludos de su asociación a este congreso. En fluido inglés y en una convincente oratoria, nos ofreció una disertación de carácter filosófico sobre la ciencia de la religión, que se ha impreso en forma de folleto para una más amplia distribución. La religión, declaró, es universal y es una sola. No es posible que podamos universalizar costumbres y convicciones particulares, pero el elemento común de la religión puede ser universalizado y a todos podemos pedir que lo sigan y obedezcan. Debido a la generosa donación de mi padre,
pude permanecer en Estados Unidos después de que finalizara el Congreso. 3 años felices pasaron en Boston, en humildes circunstancias. Daba conferencias, dictaba clases y escribí un libro de poemas, Cantos del Alma, con un prefacio del Dr. Frederick B. Robinson, rector de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En 1924 inicié un viaje transcontinental. Hablé ante miles de personas en las ciudades principales. En Seattle me embarqué hacia la hermosa Alaska, donde disfruté de unas vacaciones. Con la ayuda de generosos estudiantes, a fines de 1925, ya tenía establecida una sede central americana ubicada en Mount Washington, en la ciudad de Los Ángeles, California. El edificio es el mismo que, años antes, había contemplado durante una visión en Cachemira. Me apresuré a enviar a Sir Yukteswar fotografías de estas distantes actividades en América. Él me contestó con una tarjeta postal en bengalí que aquí traduzco. 11 de agosto de 1926. Hijo de mi corazón, oh Yogananda, viendo las fotografías de tu escuela y tus estudiantes, qué gran regocijo llena mi vida. No lo puedo expresar en palabras. Me colma de felicidad el ver a tus estudiantes de yoga en las diferentes ciudades. Al tener noticia de tus métodos del cántico de afirmaciones, la emisión de vibraciones curativas y la práctica de oraciones para obtener la curación divina, no puedo menos que darte las gracias desde el fondo de mi corazón. Al ver la entrada, el serpenteante camino que asciende por la colina y el hermoso panorama que se aprecia desde lo alto de Mount Washington, ansío contemplarlo todo con mis propios ojos. Aquí todo marcha bien. Por la gracia de Dios, pueda su gozo acompañarte siempre. Sri Yukteswar Giri. Los años pasaron con rapidez. Ofrecí conferencias en cada parte de mi nueva tierra y dirigí la palabra en cientos de clubes, universidades, iglesias y grupos de todas las denominaciones. En la década de 1920-1930, miles de estadounidenses asistieron a mis clases de yoga. A ellos les dediqué un nuevo libro de oraciones y pensamientos inspirativos, Susurros de la Eternidad, con un prefacio de Amelita Gali Kursi. Ocasionalmente, en especial a comienzos de mes, cuando llegaban las cuentas por pagar relacionadas con el mantenimiento del centro de Mount Washington, sede de Self-Realization Fellowship, recordaba con nostalgia la sencilla paz de la India. Mas, al apreciar cómo día a día crecía el entendimiento entre Oriente y Occidente, mi alma se regocijaba. George Washington, el padre de los Estados Unidos de América, quien en muchas ocasiones se sintió guiado por Dios, ofreció el siguiente consejo espiritual a la nación en el discurso de despedida al final de su gobierno. Sería digno de un país libre e iluminado, una nación que ha de ser grande en un futuro no muy lejano, el ofrecer a la humanidad el magnánimo e inusitado ejemplo de un pueblo que se deja guiar en toda condición por los más elevados principios de la justicia y la benevolencia. ¿Quién podría dudar que, con el transcurso del tiempo y de los acontecimientos, los frutos de tal conducta recompensarán ampliamente las ventajas temporales que podrían perderse al adherirse tenazmente a ella? ¿Es posible acaso que la divina providencia no haya dispuesto que la virtud de una nación se encuentre ligada a su felicidad permanente? En su himno a los Estados Unidos de América, Walt Whitman escribió lo siguiente: tú en el futuro, tú en tu más vasta, más sana progenie de hombres y mujeres, tú en tus atletas morales y espirituales, en el sur, norte, este y oeste. Tú
en tu riqueza y civilización morales, sin lo cual tu más soberbia civilización material resulta vana, tú, en tu adoración a Dios, que todo lo da y todo lo incluye, no restringida a una sola Biblia o Salvador, con tus salvadores innumerables, latentes dentro de ti, iguales a todos, divinos como todos. El seguro advenimiento de estos que están presentes ya en ti, hoy profetizo. Sí, mi mamá. Mi mamá me da muchos besitos, ¿verdad? Qué alegría que vivamos juntos, ¿verdad? Mamá siempre le agradece a Dios por tenerte, por todo lo que me has dado. Estamos por cumplir 4 añitos juntos ya. 4 añitos. Tu mamá te ama, siempre. Siempre tu mamá te ama, ¿sabes eso, no?